Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Eider Herrera y voy a hablar sobre el tema negociación colectiva. Fue el número 8, está conformado por el compañero James Mejía Palencia y mi persona, Eider Herrera. Como puntualidad les comento que el compañero James Mejía, desde inicios de esta nueva etapa educativa de manera virtual, ha tenido problemas con el tema de acceso a un dispositivo de computación para acceder a las clases y él lo hacía mediante un teléfono. Pero aproximadamente hace 2 días no he podido comunicarme con él. Asumo que debe tener problemas con su dispositivo y por el tema de aislamiento no nos queda posible interactuar o acercarnos. Y la verdad estoy a la espera de tema del video por parte de él. No pudimos editarlo, entonces por esta razón yo estoy asumiendo eh, la totalidad del video para explicárselos y tratar de darles una idea de qué es la negociación colectiva. Como temas estaremos definiendo la negociación, qué es un pliego de peticiones, sus etapas de negociación, los pactos colectivos y convenciones colectivas. También qué sucede en caso de finalizar una negociación sin acuerdo, como podrían darse el modo de tribunal de arbitramiento o una huelga, y también los modos de presión sindical. Todos estos temas los estaremos debatiendo para darles una idea de qué son. Como primera medida, definamos qué es la convención colectiva. Una convención colectiva básicamente es un espacio en donde el empleado y empleador básicamente instauran una mesa y donde se sientan a debatir algunos puntos que están en conflicto, por decirlo así, en conflicto porque digamos que son peticiones las cuales tienen los empleados y que por ende necesitan una satisfacción por parte del empleador. En algunos casos se consigue, en otros casos no, porque obviamente es una mesa en donde se está debatiendo primero por parte del empleado, promoviendo el interés y por qué lo necesita, y por parte del empleador, que es quien lo va a solventar, y en muchos casos estos puntos tienden a ser económicos. Entonces, y que perdurarán en el tiempo, una vez ya acordados, tendrán que sostenerse en el tiempo. Entonces, eh, tiene que evaluar si posible, su posibilidad económica le permite sostenerlo. Entonces, como tal, es un procedimiento o un proceso en el cual empieza por varias etapas. Una de las etapas es lo que es un pliego de peticiones, que es el lugar o el documento en donde se plasma el tema de estos puntos que se van a convenir o a discutir. Viene una etapa de negociación de estos puntos plasmados en este pliego y después como resultado puede darse una convención colectiva o un pacto colectivo en el caso de un feliz acuerdo. En caso de que no haya un feliz acuerdo, habrán otros medios y ahorita más adelante se los. La negociación colectiva particularmente está dividiendo. Una es del sector privado y una del sector público. El sector privado es la empresa independiente, una empresa del sector privado en donde negocia regularmente con un sindicato o representantes de los trabajadores. Dicho representante de los trabajadores es en caso de que el sindicato solamente represente a un 30%, menos, perdón, menos de un 30% de los empleados, o que sencillamente no exista sindicato en esa empresa. Y entonces, al no existir sindicato, digamos que un grupo de trabajadores se reúnen y crean como una especie de representación de los empleados para generar este pliego o estas peticiones al empleador y desarrollar la etapa de negociación colectiva. Eh, en el caso del sector público es un poquito complejo porque el sector público, a pesar de que por ley debería tener los mismos derechos, que también la ley establece que no pueden presentar convenciones colectivas ni pliego de peticiones. Y a pesar de que existen sentencias que chocan contra esto y que avalan el hecho de que debería poderse presentar, también ha dejado en parte de la Corte Constitucional el hecho de que en la premura o en el tiempo prudencial establezca las condiciones bajo las cuales los empleados públicos pueden presentar este tipo de peticiones o convenciones o celebrar convenciones.
Básicamente, los empleados públicos tampoco podrían desarrollar huelgas, que es el recurso de presión que se tiene y que también es una etapa de la negociación colectiva. Entonces, al no poder hacerlo, digamos que no tienen un instrumento como presionar al empleador, que en este caso es el Estado, un Estado empleador, y que básicamente están sometidos a que las peticiones, porque sí pueden hacer peticiones, eh, pero no peticiones de manera de pliego de peticiones, pero sí peticiones de pronto globales para un sector específico, como por ejemplo la promoción o el escalonamiento de servidores públicos, y el Estado evaluará y a su criterio podrá decir sí o no, pero básicamente están sujetos por decirlo así, al capricho del empleador. Y al no tener la herramienta que tienen los demás empleados privados, entonces no tiene un medio de presión que le permita de pronto lograr más conquistas. Entonces en este sistema sí está un poquito desigual el tema de la negociación colectiva para el sector público y para el sector privado, pero obviamente los del sector público sí pueden de pronto en cierta manera presentar ciertas disposiciones o ciertas peticiones, pero no como un pliego de negociación o sencillamente como una convención colectiva, no pueden suscribirse. ¿Cuál es la importancia de la negociación colectiva? Radica en que hace que el derecho construya una legislación de segundo nivel. ¿A qué vamos con esto? A que permite que empleados obtengan beneficios que están por encima de la ley y en algunos casos que se regulen cosas que no están dentro de la ley. Por ejemplo, hay algo que no se puede regular mediante una negociación colectiva o buscar regular, que es, por ejemplo, temas de seguridad y salud en el trabajo. Este tipo de temas ya existe un COPAC, ya existe un procedimiento algunas instituciones que están destinadas a darle solución a estos temas. Entonces, este tipo de cosas no deben ser negociadas en una convención, perdón, no deben estar en una negociación colectiva. Pero sí es necesario de pronto que entren en ello algunos temas como por ejemplo primas extralegales, que la ley no contempla que a los empleados del sector privado se les paguen primas extralegales, pero entonces sí permite de que tú lo metas dentro de un pliego de peticiones y lo negocies con el empleador, y si como resultado es positivo, puede entrar dentro de una convención. O por ejemplo, como sería el proceso disciplinario y otras cosas que tampoco no están reguladas en la ley, o que de pronto la ley es muy lesiva para el trabajador, de pronto en una negociación colectiva obtener mejores condiciones. Eso es lo que se busca dentro de una negociación colectiva, que no es solamente la etapa de negociación, sino que incluye etapas previas, como lo vamos a ver más aquí. Una de las etapas previas es la del pliego de peticiones. ¿Qué es el pliego de peticiones? Es un documento en donde transcribes y describes cuáles son las necesidades que tienes. Por ejemplo, tienes necesidad de que el empleador te ofrezca un mejor servicio de transporte o que te ayude subsidiando parte de la alimentación dentro de la empresa, porque es muy costosa en la zona donde estás. Y el empleador, dependiendo su capacidad económica y su proyección a futuro, porque estos acuerdos que se plasman aquí, al aceptarlos, se extienden en el tiempo y son perdurables. Entonces, un empleador debe ser responsable, debe firmar lo que pueda sostener en el tiempo. Pero también de parte del empleado, un tipo de peticiones debe ser sensato y acorde a la realidad interna de la empresa. Usted no le puede pedir a una empresa de mecánica que sus ingresos anuales son 100 millones de pesos, eh, que le pague medicina prepagada a todos los trabajadores, porque hay cosas que son desproporcionales. Entonces, la idea es que realiza un pliego de peticiones, y este pliego no existe una manera exacta como debe realizarse. Los pliegos de peticiones, básicamente en los lugares en donde hay sindicatos o ya hay convenciones colectivas, se parte de lo que está, se toma la convención anterior y casi siempre se por ejemplo, se tenían 10 días de prima extralegal, tratas de llegar a 11, o sea, o 13, 15, depende de cómo te dé tu negociación. En caso de que no tengas, que sea la primera vez que vas a hacer una negociación y que vas a presentar un pliego de peticiones, la idea es que tú haces un sorteo, una encuesta, o a tu manera buscas cómo internamente entender la realidad de los trabajadores que están ahí, de tus compañeros de trabajo, cuáles son sus necesidades, definir cuáles son las prioridades para la convención, cuáles tendrán
impacto en el global de la gente, cuáles son prioritarios y cuáles son urgentes. Estas las plasmas en un documento, la idea es que sea lo más tácito y lo mejor redactado posible, porque es muy distinto decir que a partir de la fecha el empleador XYZ se compromete a brindar el servicio de transporte, a decir a partir de la fecha el empleador XYZ se compromete a brindarle un transporte con las siguientes condiciones y que transporte al personal desde el punto de recogida que no debe estar a más de 1.000 metros de su vivienda hasta la empresa y viceversa en el momento de regreso. ¿Por qué? Porque si no lo dejas claro, el empleador mañana te puede dar el transporte, no quedar claro, te lo puede decir, bueno, mira, todos los empleados no les voy a brindar el transporte, pero el transporte lo vamos a dar paro. Entonces la persona X que vivía en Lemetre, de lejos, se va a venir acá y un beneficio de un perjuicio. Entonces, es interesante y es bueno que el tema de redacción esté muy bien revisado. Eh, ¿Cómo se realiza un pliego de peticiones? Como le dije, no hay una fórmula exacta, cada uno lo hace al sentir de su empresa y al interior, cada uno interioriza las necesidades que tiene. Pliego de peticiones, según los sindicalizados, tienen, por decirlo, unas etapas básicas que son una elaboración, que es la que estábamos debatiendo ahora, que tiene que ver con el tema de recoger toda la información, una aprobación que se hace después de redactado todos los puntos, se presentan ante una asamblea, la asamblea debe ser conformada de al menos el 50% más uno, perdón, sí, 50% más uno de los asociados y debe ser aprobado por el 50% más uno. La idea es que solamente se contabilizan los votos presentes en el momento de la votación, por decirlo así. Para la votación se enuncia, se dice y se proclaman cada uno de los puntos y por leídos delante de todos, todas las personas los aprueban o cada uno aprueba desde su punto de vista y si hay que hacer correcciones se hacen. Generalmente en esta asamblea se invitan personas externas, que son la Junta Directiva del Sindicato, los asociados y algunos garantes o unas personas de sindicatos con mayor bagaje y mayor recorrido con la intención de que apoyen en el tema de redacción en caso de que hay que modificar algo. Como les dije, la redacción es muy importante y también para que eh, muestren garantía de un buen proceso. En la misma asamblea también se delega una comisión la cual va a negociar. Se hace en la misma asamblea porque es muy complicado tener asambleas cada, o sea, parar la planta o tener la empresa detenida para hacer una asamblea. En los casos de empresas en donde trabajan todos los días, las que de pronto tienen días libres en la semana es más práctico. Para los pliegos de peticiones para las personas no sindicalizadas, que son básicamente las empresas que tienen sindicatos que agrupan a menos del 30% de los empleados y que no son mayoritarios, o para empresas donde no existen y de pronto un grupo de empleados se reunió y concluyó que podían representar a los trabajadores con la intención de presentar un pacto colectivo, aunque, perdón, con la intención de lograr un pacto colectivo mediante un pliego de peticiones. Este pliego de peticiones se realiza, entre comillas, de la misma manera, recogiendo las inquietudes, necesidades y demás, y no necesitan personería jurídica, a diferencia de los sindicalizados, que sí necesitan la personería jurídica del sindicato. La asamblea es igual, igual tipo de aprobación, la mitad, el 50% más uno de los empleados. También se delega una comisión de negociación, regularmente son las mismas personas que debatieron los puntos, lo hicieron, porque regularmente este tipo de pliegos en empresas, empleos para personal no sindicalizado, son empresas que son antisindicales o de pronto no existe la cultura sindical y entonces digamos que nadie quiere poner el pecho por otro, pero en algunos casos sí. Y que no haya un sindicato o que este sindicato no sea más de la tercera parte de los empleados para que sea válido un periodo de peticiones a los sindicalizados. ¿Cuáles son las etapas de negociación? Arreglo directo y ¿qué es el arreglo directo? El arreglo directo es sencillamente que después de haber realizado el pliego de peticiones, usted llega donde el empleador y se lo presenta, y dice, estas son nuestras peticiones. Si acepta, si tenía una convención anterior, está denunciando la convención o los puntos que haya plasmado ahí. Si no tenía una convención anterior, está básicamente iniciando una negociación que 24 horas después de usted presentarla, el empleador debería hacer un acercamiento para debatir los parámetros bajo los cuales se va a hacer esta negociación. Estos parámetros son
tiempo, horario de negociación, dónde se va a negociar, cuántos días a la semana se van a negociar, eh, los salarios de las personas que van a negociar, me refiero a los empleados, si se los van a mantener, si no, si necesitan turnos adicionales, si se les va a dar disponibilidad de tiempo, y todas estas condiciones deben ser establecidas en este día. 5 días después, 5 días calendario, pero estos 5 días, 5 días hábiles siguientes a esta primera charla debería instaurarse la mesa de negociación, aunque esto está sujeto a la confianza entre las partes. Por experiencia propia les digo que podría ser muchos más días dependiendo de la confianza que tengan las partes. El arreglo directo, la idea es que son 20 días después de esta primera reunión. La primera reunión que se instaura, perdón, 20 días después de instaurar la mesa. La mesa, recuerden, se instaura 5 días hábiles máximos después de haber presentado, de haber acordado los términos de negociación. La idea es que día por día, a medida que se vayan haciendo los acuerdos, se vayan plasmando los acuerdos, la idea es que se realizan actas donde se deja especificado cuál acuerdo se llegó, en qué porcentaje, 10 días, si fueron 2 días, con la intención de dejar todo claro día por día. Terminaron los 20 días y se terminó la negociación, listo, volvemos a labores y no pasó nada. Pero si no se terminó la negociación, existe una prórroga por 20 días más que permite abordar el resto de temas no tocados. En caso de que estos 20 días todavía no sean suficientes, se dejaría plasmado cuáles son los acuerdos a los cuales se llegaron y ya iniciaría otra etapa. Si en caso de que no se llegaran a acuerdos totales, se dejan plasmados todos los que se acordaron y quedarían pendientes. En caso de que no se acordó absolutamente nada, solamente se deja constancia de cuáles fueron los puntos tratados y que no se dejó, que no se pudo llegar a acuerdo. En caso de que se llegue a un acuerdo, debería como resultado tener algo como esto, que es una convención colectiva, un librito donde se plasma uno a uno todos los puntos que logró acordar. En este librito, básicamente, usted deja dicho qué cosas pidió y cómo las obtuvo. Y la idea es que de ese sería el deber ser, pero normalmente no pasa así. Después de estos 20 días, muchas veces la prórroga no es suficiente y es necesario otra etapa más. Eh, entonces, ahí es donde entra la decisión de la asamblea, pero eso lo trataremos más adelante. ¿Qué es el pacto colectivo? El pacto colectivo es el resultado de las negociaciones, pero por parte de los sindicalizados o empresas donde eh, un grupo de trabajadores han decidido presentarle unas peticiones a su empleador, pero ellos no están representados por un sindicato, sino por un grupo de trabajadores que deciden hacerlo. Casi el mismo proceso, se recogen las necesidades, se crea un documento el cual se presenta al empleador bajo los parámetros ya establecidos y se hace lo mismo, una negociación colectiva en donde se sientan las partes y discuten los temas a tratar sobre los puntos y tratan de llegar a un acuerdo. En caso de llegar a un acuerdo, ellos tendrían como resultado un documento que se llama pacto colectivo. Este documento se elabora en base a todos los compromisos. De igual manera, día por día, acta por acta, punto por punto, los acuerdos a los que se han llegado. Y la idea es que una vez terminada esta etapa, si han llegado a un feliz acuerdo, se imparten copias para cada parte, para los empleados, el empleador, y una reposa en el Ministerio del Trabajo en la división de relaciones colectivas. ¿Qué sucede? Que esta copia debe llegar antes de 15 días porque, caso contrario, no es reconocido el pacto. Pero regularmente los sindicatos son, perdón, los representantes de los trabajadores, que son los más interesados, son los que toman la copia y van y se encargan de llevarla al ministerio para evitar que esto pase. La convención colectiva es el resultado mismo que el pacto, pero para los que están sindicalizados, las personas que ya tienen un sindicato y tienen como representante una junta directiva de un sindicato, o, ante un empleador o la asociación de varios empleadores, inclusive hasta una federación ante una asociación de empleadores.
Eh, ¿Qué hace la convención? La convención que tiene una vigencia de un tiempo X, el tiempo X es, por decirlo así, a diferencia de pacto, el pacto colectivo casi nunca tiene tiempo de término, solamente tiene unas pautas establecidas y muy pocas veces se modifica, pero la convención colectiva sí, la convención colectiva se pacta por un tiempo X, que realmente son 2 años, es lo más común en conseguir, hay gente que tiene 3, 5, 7 años, depende del tipo de empresa y las prebendas que tenga. Entonces, también se celebra por escrito, es el resultado de la convención, en donde se llegan a un acuerdo y se dice, a partir de la fecha, estos serán los puntos adicionales que tendrá el empleado como beneficio, por ejemplo, salarios, prestaciones sociales, reconocimiento interno, oportunidades de ascenso, establecer cuál es el salario mínimo para el empresa, por ejemplo, que esté 150 por encima del salario mínimo legal. Todas estas cosas son legislaciones de segundo piso que no las contempla la Constitución colombiana, pero esta herramienta nos permite conseguir algunas cosas adicionales que normalmente no íbamos a poder conseguir. Entonces, estas convenciones colectivas también igual, una vez llegado, terminada la etapa de arreglo directo, se puede llegar a feliz término, se deja por escrito una copia para el empleado, una para el empleador, también, perdón, para el empleado y todo asociado normalmente, una para el empleador y una copia que va a reposar también en el Ministerio de Protección Social. Dentro de los siguientes 15 días, caso contrario, no es reconocida la convención. Estas convenciones solo afectan a los miembros del sindicato en caso de que sean menores a 30% de los empleados, pero en caso de que sea mayoritario, se traslada a todos los empleados de la empresa. En caso de no dar feliz término y tener un tribunal de arbitramiento, ¿qué sucede? Este es un recurso interpuesto por la ley que permite a las empresas y a los sindicatos o a los representantes de los trabajadores una herramienta adicional en caso de que no puedan llegar a un acuerdo después de 20 días más la prórroga de los 20 días, que es un tribunal. Este tribunal es tripartito, 3 partes. Un representante lo nombra el empleado, uno el empleador, y entre estos dos nombrados van a nombrar a un tercer representante. Estas personas se van a sentar a debatir, a deliberar sobre los puntos no acordados. Los puntos ya acordados se entiende que ambas partes lograron un acuerdo y no es necesario tocarlos. Entonces, los puntos no acordados se deliberan con la intención de buscar un consenso y un acuerdo. De ellos, para poder hacer esto, solicitarán la información necesaria, informaciones económicas y demás, para poder ilustrarse sobre los puntos y tomar una decisión. Tienen 10 días, 10 siguientes, 10 calendarios para hacerlo. En caso de que no logren hacerlo, todavía tienen una prórroga de 10 días adicionales y la decisión la modificarán por escrito o también verbalmente a las partes y tiene un carácter de convención, o sea, es obligatorio, casi que una constitución y obligatorio cumplimiento y su duración será máximo de 2 años. Y no podrá y no permitirá la huelga o la suspensión de labores. Entonces, si el tribunal decidió el punto X no concederlo a los empleados porque no consideraba que era el momento para la empresa, los empleados ya no podrán tomar el tema de huelga como una opción porque votaron por el tribunal. Solamente se puede escoger una de las dos, o huelga o tribunal. ¿Cuáles son los modos de presión sindical? Existen varios, los llaman de varias maneras, pero por ejemplo los paros relámpagos, detención de la producción por poco tiempo, retraso de personal, demoras en la llegada, pero obviamente todo esto necesita ser trabajado de una manera un poco sutil y muy mesurada porque es la línea entre la omisión de tus funciones y este tipo de situaciones es muy delgada para tratar de paralizar a los proveedores vitales, eh, proscripción de horas extras, pero eso lo que quiere decir es que se niega a realizar horas extras, ya que el tema de horas extras es convencionado entre el empleador y el empleado. Legalmente, para tú realizar horas extras, debes estar de acuerdo, es algo obligatorio, pero bueno, esto es otra cosa. La ocupación del puesto de trabajo, del centro de trabajo, que indica que
varios trabajadores ingresan a puestos de trabajo, lo encadenan y evitan la producción. Sabotaje, que ya es algo un poquito más delictivo, pero sí se ha visto en donde muchas de pronto cortan el fluido eléctrico, el agua o cualquier situación con la intención de parar la productividad. Eh, y, por ejemplo, el paro por esmero, que es tratar, o algo que llaman en algunas empresas operación tortuga, que es hacer todo mesuradamente, toda la carga del caso y tomándose el tiempo correspondiente, sin pasar, sin extralimitarse y llegar a la acción. La huelga, la definición de la huelga. ¿Qué es la huelga? La huelga es la suspensión colectiva y pacífica, siempre y cuando sea pacífico, temporal del trabajo. Solamente puede tener dos fines. Uno es ejercicio político, de pronto cosas administrativas como violación a los derechos en el debido proceso de descargos o demás situaciones, o por fines económicos y profesionales, cuando son reajustes salariales, respeto de estatus laboral o de las mejoras salariales por igual salario, igual cargo, cosas como esta. Entonces, la huelga es el resultado de finalizar la etapa de arreglo directo sin acuerdo o con un acuerdo parcial, el cual no satisfaga a los empleados, porque regularmente son los empleados quienes van a votar la huelga. ¿Cómo se vota la huelga? Nuevamente una asamblea donde sea mayoría absoluta de los trabajadores. La mayoría absoluta es 50 más 1 porque estamos en un país, 50%. Una asamblea del sindicato y el voto es totalmente secreto y solamente puede votar la persona que esté ahí. No se puede delegar personas para esto. Porque en la asamblea para pliego de peticiones, en caso de no poder tener un volumen de personas de la empresa dentro de la votación, fácilmente se puede hacer una votación por delegado. Por ejemplo, una persona representa a cada 4 empleados, pero en la votación de huelga no. La huelga debe debe iniciar 2 días después de la decisión, porque estos 2 días son para que la empresa se prepare para la huelga, terminando de adecuar cosas que sean perecederas o que se dañarán inminentemente ante una huelga, y máximo 10 días después de la etapa de iniciación. O sea, de 2 a 10 días en ese lapso de tiempo máximo se puede instaurar una huelga. Si se instaura después es ilegal, si se instaura antes es ilegal. Hay varios tipos de huelga por solidaridad, que se da más que todo en sedes de la misma empresa en otros lugares, huelga imputable al empleador, que es cuando el empleador ya tiene unos convenios con los empleados y no los cumple. Y la huelga contractual, que es la derivada del tema de la negociación colectiva, porque esta huelga está dentro de la Constitución y permite a los empleados tener un mecanismo de presión ante el empleador. Como les dije, empieza 2 días después y máximo 2 días después de votada inicia y máximo 10 días después se puede hablar la huelga por máximo 60 días calendario. Si, por ejemplo, la huelga es manifiesta de algún tipo de violencia, ya se declara ilegal. Si por la magnitud de la huelga el presidente de la República considera que es peligrosa, que debe frenarse, la detendrá y inmediatamente se convocará al tribunal de arbitramiento con la intención de darle fin a esta huelga. Bueno, señores, hemos terminado. Aquí tenemos las referencias que hemos usado para ilustrar el tema. Les comento que el tema de la negociación colectiva es un poquito más amplio. Actualmente había muchas cosas que es necesario de pronto debatir y de pronto el espacio no es tanto. Pero la idea fue ilustrarlo sobre qué es la negociación colectiva, todo lo que se desprende de la negociación colectiva, inclusive qué sectores pueden y no pueden entrar en una negociación colectiva y cuál es el objetivo de esta, porque el objetivo de esta no es más que tratar de encontrar soluciones a conflictos entre el empleador y el empleado, ya que de pronto usted trabaja en una empresa que la plusvalía es muy alta y de pronto la empresa genera un crecimiento muy grande, pero usted salarialmente no tiene ese crecimiento. De pronto, mediante esto, se pueden lograr beneficios
tales como subsidios para educación, promoción de la educación, conseguir que primero los cargos, nuevos cargos o cargos administrativos, primero se sondea o se busque el personal internamente y que de pronto beneficios se trasladen a los empleados como apoyo en la consecución de vivienda de primera necesidad y elementos como este. Entonces, la negociación colectiva y todo este proceso lo que busca es crear y dar herramientas tanto al empleado como al empleador para que llegue a un consenso sobre todas estas necesidades y que al final de este proceso y obviamente en el perdurar del tiempo, porque esto es un proceso que dura bastantico, actualmente llevamos 8 años y hemos ido empezando y de ir escalando, hoy tener 2 días de prima, mañana tener 10, después tener 12, pero eso también se suma y se reversa a la empresa en productividad, en eficiencia, en más comodidad para el empleado, mayor satisfacción del empleado, inclusive el empleado se siente más motivado a hacer su trabajo porque reconoce a la empresa como una empresa que lo reconoce o lo tiene a él como algo valioso dentro de la estructura. Y él repercute en su trabajo, en sus buenas prácticas, en la buena promoción de su trabajo, en realizar las cosas cada día mejor, en proponer nuevas ideas, en inclusive estar a la vanguardia con referente a otras empresas del mismo sector, donde de pronto el tema de convenciones colectivas y de negociación es algo que no se da y que no se toca. ¿Por qué? Porque de pronto ese freno hacia permitir que existan negociaciones hace que el empleado sienta que lo único que importa es que él produzca y no importa si el salario no compensa todo. Entonces, eso era lo que le quería transmitir. Espero que en gran parte haya quedado claro. En caso que no, ya saben, la próxima clase nos vemos. Así que muchas gracias. Hasta luego.